Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor este día. Mi nombre es Markov. Y yo soy Julianovich. Estamos y esto es Sin Pruebas ni Dudas. Un programa de Chicalikas. ¡Vámonos! Vamos. Wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Ho, 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 ho. Hey, Mi estimada Julianovich, ¿Qué onda, ¿cómo has Marco? estado? Salud. Salud. Se nos acabó el vodka, estamos viendo con cerveza. ¿Por qué? Pues porque podemos en nuestro podcast, podemos hacer lo que queramos. Exactamente, principalmente porque hoy es viernes y luego porque seguimos vivos y no nos ha iluminado un sol en la noche producto de una guerra nuclear entre las potencias que controlan el mundo. Así es, estamos muy contentos. Digo, no contentos por la situación, ¿verdad? Pero contentos porque estamos vivos y no nos ha llegado el conflicto hasta acá. Es una pena lo que está pasando. Noticias muy importantes de semana que pues, tenemos que aclarar y tratar de explicar de la forma más simple posible, ¿no? Y para que la gente entienda, ustedes entiendan, nosotros entendamos también. Yo entienda, Julián lo va a explicar. Porque aquí él es el erudito. Julianovich lo va a explicar. Así El- que empezamos con Sin Pruebas ni Dudas. Estamos en el episodio especial de la Tercera Guerra De un Ninja. viernes 20, exactamente, fíjate, episodio especial de la Tercera Guerra Mundial, un viernes 25 de febrero, que esperemos que siga tranquilo como está ahorita en simples, bueno, para nosotros, o sea, Ajá, para sí. ellos Sí, para tienen, los ucranianos no creo que estén pasando sí, muy a toda no, allá madre. están bastante, Nuestros mejores deseos para allá. Que todos mis amigos ucranianos que nos ven en el programa, espero que estén pasando lo mejor posible, que estén resguardados. Pero pues hay que hablar sobre esto porque está pasando y es una claro. realidad y pues tenemos que comentarlo, ¿no? Pues sí, hermano, pues empezamos rapidito. Les voy a platicar básicamente lo que he visto durante estos días. Eso es un tema que ya se sabe durante mucho tiempo, ha estado existiendo, se ha conocido, pero pues para ir un poquito ameno esta plática, pues va a ser rapidito. ¿Cómo se llegó ahorita al problema que se está, no? Para empezar, en el 2014 hubo una revolución que fue denominada la Euromaidán en Ucrania. Esa revolución inició por unos estudiantes, ¿no? Con toda esta situación realmente es difícil poder poner en la historia quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Realmente si uno se cuestiona o se agarra un solo lado, y más en temas tan complicados, pues es difícil que se pueda comprender realmente los sucesos, ¿no? Durante el 2014 también se hablaron de que hubo gente pues infiltrada por algunas personas, digo, o poderes que querían mover hacia un lado la balanza ahí en Ucrania. Pero lo que todo el mundo supo es que hubo una revolución de estudiantes y esa revolución fue aplacada o detenida, Aplastada. aplastada por el gobierno. De hecho, se conoce, como les digo, Euromaidán, ¿no? Entonces, en ese momento los movimientos iniciaron en Kiev la noche del 21 de noviembre de 2013, pero se hizo todo hasta el 2014, ¿no? ¿Qué es lo que se determina en esos momentos? Pues fueron los protocolos de Kiev o los arreglos de Kiev, de Minsk, perdón. ¿Qué era lo que decían estos protocolos o estos arreglos o acuerdos? Básicamente era que no se iban a utilizar el movimiento armado de como se había estado llevando a cabo hasta ese momento, pero otra cosa era importante, que no se iban a acceder o accesar hacia el área o el lado europeo. Entonces, para dar en contexto cómo estamos ahorita acomodados en el mapa, imagínense que Ucrania está en medio, del lado derecho está Rusia, si lo están viendo de frente, y del lado izquierdo están todos los países europeos. Entonces, Es como si quisiera invadirnos Guatemala y Belice a algo así, nosotros. exacto, ya sé, ¿no? Como Estados Unidos y Guatemala, pero ajá, así. Ajá, a ver si no se me olvida porque ya es la segunda grabada, pero no podemos. Sí, ahorita pasamos de eso. Entonces, eso es, cómo se conecta, ¿no? Cómo están a la mitad. Entonces, pasa eso y hay una zona en la parte de Ucrania que es Donetsk y Lugansk. Se ha Ujú, escuchado mucho. Realmente lo sí, que sucede es que es la parte que está más hacia el lado, más hacia el este, ujú. en donde estas provincias empezaron a convertirse en cierta manera, pues a buscar su independencia de Ucrania. También se puede entender que hay movimientos separatistas y movimientos también de poder para hacer eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Rusia les dice a Ucrania, como son los que se están moviendo,
que no se muevan hacia el lado europeo. ¿Por qué? Porque en el lado europeo está lo que es la OTAN. La OTAN es la Organización del Atlántico Norte. La OTAN fue creada después de la Segunda Guerra Mundial como fuerza para detener al movimiento socialista o comunista que en ese entonces estaba, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era los dos bloques. Estamos hablando de Guerra Fría. De hecho, hay algo muy importante que yo había platicado ahí con mi familia, ¿no? De que parecía que estábamos en qué clase de Guerra Fría, antes de esto, en qué clase de Guerra Fría estamos y que en 1980 estábamos por allá, porque también, Por el espionaje, ¿no? Que está viendo ahorita también, ¿no? y el espionaje, lo que acaba de Principalmente. suceder, lo de las potencias, pero aparte volvieron, pero nos estamos metiendo en otro tema, porque no se me olvida, Sí. volvieron a renegar de las Islas Malvinas los argentinos con Ah, los ok. ingleses, válgame otra vez, ¿no? Entonces, bueno, y pues como les iba platicando, quedaron en esa situación en donde dijeron, ¿sabes qué? No queremos que hagas eso porque, bueno, les decía el Atlántico Norte. Entonces, ¿qué es la organización del Atlántico Norte? Son 30 países a este momento, la mayoría europeos, que están en el otro bloque, vamos a decir, capitalista de ese entonces. Y fue organizado, sí, para detener a los comunistas. Entonces, hay detalles que ahorita están diciendo que los comunistas, que ese bloque no debería existir porque el comunismo se acabó hace mucho, pero Ajá. bueno, esa es otra historia, ¿no? Ok. Entonces la OTAN ha sido utilizada pues por las potencias del otro lado, las occidentales o capitalistas, para hacer algunos tipos de movimientos de tropas y de invasiones a países. Eso no lo digo yo, lo podemos ver en Irak, que también es otra situación. Por eso les digo, Sí, no hay nos, que nos irnos metemos en un chorro de exacto, situaciones similares, ajá. similares que han sucedido a lo largo de la historia, que las justificaciones son otras muy diferentes. Sí, sí. Y- Y lo importante es, por eso les manejé Irak, lo importante es que esta organización está diseñada para defenderse. Entonces, una Ujú. vez que ataquen un país miembro, todos tienen que brincar. Sí. Estados Unidos es el que paga más dinero por la existencia de la OTAN. Entonces, ¿qué sucede con Ucrania? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, que una vez que este país Ucrania hubiera firmado eso de, sí, nos vamos a pertenecer Tenían a al huevo que los aeropuerto. demás países ayudarlo en el Exacto. pedo que está ahorita. Entonces, en este momento, ¿qué está sucediendo? Que no se logró firmar porque Rusia se dio cuenta de ese movimiento y a Rusia no le conviene, como no le convino en 1900, aquí lo tengo, 62. Nota también, en 1962, cuando el mismo movimiento del lado occidental fueron a poner en Turquía unos misiles. Ujú, Y de ahí vino la crisis de los misiles ujú, que le tocó a John F. Kennedy. ujú. ¿Por qué? Porque ¿Misiles de Cuba? en Sí, respuesta Rusia fue y les puso misiles en Cuba. Sí, ya. Porque México no le podía poner misiles por lo que acabas de decir al principio. Creo que en este no fue. En el otro que no salió, para decir, había dicho que México pues se había puesto neutral, ¿verdad? Sí, neutral siempre es la posición general de México, General ¿no? Simón, sí. Entonces, Pensamos así, ándale, así. inmutados. Así, Simón. Y resulta que pues esa es la cosa. Entonces, si se fijan, estamos hablando de un lado para el otro, de un lado Ujú. para el otro. Y todos, o sea, por eso les digo, no hay bueno ni malo, ni, bueno, ciertas Sí, o cosas. sea, muchos somos espectadores dentro Exacto, sí. de quién trae el balón en qué momento, ¿no? Y Exactamente. en este momento el balón parece que lo trae Rusia. Sí, y en este momento, como dice él, como dice Marcus, lo que sucedió fue que Rusia les estuvo diciendo, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. Entonces, pues empezaron a moverse y lo que sucedió es que Ucrania empezó a atacar a las provincias separatistas, que es casi algo que no se vio. De hecho, yo sé que Putin fue a hablar Ujú. varias veces, creo que la ONU o uno de esos que estaban diciendo, oye, pues están habiendo relativamente unos poquitos genocidios, porque luego no fue tan grande, pero sí hay. Digo, no se comparan con los míos, Ya ¿verdad? sé, ya sé. Entonces, dice, pues ahí, entonces él está diciendo que Ucrania está atacando. Ucrania lo que estaba haciendo es que estaba controlando esa región, Ajá. queriendo controlarlo. Porque está mucho más pegada a Rusia. A Rusia, sí, y pues Ucrania lo que no quería es que se le separaran esas partes. Ahora, aquí hay dos temas que ahorita los vamos a desarrollar así entre el cotorreo. Ok. Que no se nos olvide. Crimea, Ajá. que es la parte creo que es la parte sur, me parece. Para no perdernos en geografía, es una parte que tiene donde hay acceso al mar Ok. Negro. Por eso es importante Ucrania para Rusia.
porque esa parte es el acceso de Rusia al Mar Negro. Ujú. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Pues si se dan cuenta, nos damos cuenta, hay intereses por ambas partes, Claro. tanto de un bloque como del otro, y pues Ucrania quedó en medio. Ujú. Entonces, a fin de cuentas, Crimea pues ya quedó con los rusos y todo eso, y esa es otra cosa que vamos a platicar, como les digo. Pero para enfocarnos en esto, termina desde 2014, se organiza eso, pero en contra de lo que dice, por ejemplo, BBC, que acabo de tomar la nota, que dije yo, es que no puede ser así porque la historia fue manejando, pero salió la nota, que Rusia rompió los acuerdos de Minsk. Ok. Realmente quien estuvo también rompiendo los acuerdos de Era Minsk Ucrania. fue mismo Ucrania, Ujú. con el presidente, creo que se llama Zelensky, Ujú. que hay una cuestión ahí con ellos también. Zelensky pues entró de ser, que no tiene tal vez nada de malo, pero pues está medio interesante, de ser, es abogado, pero es comediante o es unas ciertas cosas, Sí, y sí, como que sí. llegó al poder de una forma Mm. interesante como por medios Como, digitales, como algo así. película, sí, es como una película de... Ajá, Una película no tan nueva, más yo, ya una película vieja, que es la sí. de Robin Williams, que era un comediante, Oh, sí. comentarista, Ujú. que llega de alguna manera a candidatura a la presidencia, pero este güey en la vida real sí le ganó. Exactamente como lo que acabas de decir es cierto. Así que, así fue. ¿Y cuál es el resultado? Pues que Rusia empieza a decirles, empieza a acomodar las tropas, el otro bloque todos empiezan a sacar a sus gentes, pues, Ujú. que sí, que no, que sí, que no, empiezan a armar, Rusia les vuelve a decir una última vez, aquellos dijeron no, entonces primero el otro bloque, el bloque del occidente, les dice, pues si haces eso, primero te vamos a aplicar unas sanciones, le aplican unas sanciones y ahí empieza la gorda, porque las sanciones empezaron, a lo que yo recuerdo, antes de la invasión Ok. de Ucrania. Son las sanciones, entra Ucrania, entra Rusia, Entra Rusia y entra, pues también supongo como una consecuencia de todo lo que estaba pasando. de todo. Es decir, todo esto es una consecuencia global. Y fíjate, o sea, sí estaba anticipado esas acciones. Sí, sí. Desde el momento que lo comentábamos hace rato, en la carta muy Ah, sí, sí, sí. emotiva que hizo casi poética de parte del Oh, sí. presidente Putin, hablando de lo mucho que él extrañaba a Ucrania, Sí, porque él vio cómo toda su niñez Ucrania fue parte de la Unión Soviética y pues considera a Ucrania como parte de la misma Rusia, ¿no? sí. Y pues que dijo, pues es parte de Rusia, pues va a la chingada, vamos a tomarla otra vez. Sí, sí. Pero pues sí se veía la anticipación y se veía las intenciones de, o sea, no me vengan con que no. Cayó de Ujú. sorpresa, ¿no? Ujú. Digo, él está tomando las acciones de la forma en la que sabe y que puede, Ujú. de alguna manera, por alguna manera decirlo, ¿no? Valiendo la madre es lo que diga todo pinche mundo, como siempre ha sido. Sí, sí. Así que está Claro. muy interesante ver todas estas repercusiones, Ujú. porque está directamente ligado a la intervención de Estados Unidos con Ucrania, porque Ucrania estaba muy relacionada con Estados Unidos los Ujú. últimos años, ¿no? Sí. Sí, con las anteriores administraciones inclusive, pues ahí hubo notas que decían que pues había llegado al poder o la anterior administración por alguna intervención inclusive pues de Rusia. Pero Ajá, es lo que dicen los medios. Entonces, con lo que platicabas de Putin sobre, sobre la carta, ajá. digo que tiene cierta realidad. Es que, pues, tú sabes, la historia la manejan Los a su... ganadores. Ajá, sí. Entonces, realmente, de forma histórica, Kiev ha sido parte de Rusia, fue en donde llegan los primeros Rus Ujú. que tienen cierta conexión con el pueblo vikingo, hay una conexión con los vikingos de Rus, por ahí, pero de aquellos, ¿no? En algún momento una separación de los noruegos y todos esos Escandinavos. escandinavos, ajá, y acá formaron sus propias personas, ¿no? Su propia cultura. Ajá. Entonces, realmente, el lugar, si se puede decir de una forma, uno de los lugares, sino es que el lugar de nacimiento de los rusos, que ahorita se conocen, es Kiev. Ujú. Entonces, por eso manejan cierta cosa. Tal cual, por ejemplo, aquí, qué bueno que en esa parte me dijiste esa historia, porque si no se me iba a olvidar, o no se me iba a pasar, más bien decir, que por ejemplo, hubo una guerra parecida en Georgia.
Ok. No, el Georgia de allá, porque muchos me dicen acá de Estados Unidos, o Georgia, pues Georgia más bien, Ok. de allá. Entonces, en donde se hizo la misma situación, fíjate, es el mismo sistema. Estoy teniendo un momento de claridad, De de lucidez. lucidez, sí. Cuando se invadió esta Georgia, Ujú. fue a través del mismo sistema. Georgia tiene que ver con Lenin, con Ok. Stalin, Con con Stalin. Stalin. Cuando Putin hicieron el mismo movimiento de invadirla, fue a través del mismo mecanismo de, ok, para empezar, nosotros reconocemos estas provincias. Ok. Y esas provincias, Ajá, es otro punto que también lo marcó de gran manera, que fue claro, la apertura para poder hacer lo que está haciendo ahorita. claro, porque se está manejando en ese caso la autodeterminación, autodeterminación de los pueblos, que ellos quieren decir, nosotros queremos hacer, pero la verdad es que considero desde hace mucho tiempo, porque se puede encontrar esto, que no puede ser normalmente una autodeterminación, porque si tú dices, yo soy fulano y así, no, te tienen que reconocer. Claro. Entonces, para eso no sé Como si... ahorita, como dando en contraparte en Europa, por ejemplo, lo de Barcelona con España, Ándale, ándale, esa cosa, que no lo exactamente, reconocen. un espacio de comunidad, exacto, pero en este caso, cuando te reconoce una potencia como Rusia, pues, ¿qué hacen los demás? Ajá. Porque dicen, mira, yo los reconozco, son mis brothers y pues, háganle como Y quieran. ahora, y Sí, ahora los voy a defender. Y exacto, ahora voy a exacto. entrar a defender, que es una estrategia utilizada por Estados Unidos de tiempos inmemorables también, Ujú, ¿estás de ujú, acuerdo? ujú. Y caemos, y vamos a caer muchísimas veces en eso, ¿no? Ujú. Entonces, la situación es que, ¿qué les platicaba ahí en Georgia? Pues que hasta donde yo recuerdo, de ahí es Joseph Stalin, Ok, quien no era ruso, que era georgiano. ok. Entonces, como ese tipo de cosas son las personas, Arraigadas. ajá, ¿cómo? Son arraigados. Sí, exactamente. Y cuando están en la cuestión política, se ha visto que dicen, o sea, Sí, somos uno es mi mismo. cocoro, pues. Ajá, entonces dicen, no, pues, o sea, ¿cómo lo vamos a dejar? Ajá. Pues obviamente se encuentra Sacando las arcas acá. ¿Cómo vamos a dejar a Rusia, a Ucrania aquí? sí, ajá, ¿no? Y aparte, fíjate que hubo hace un poquito habló el presidente Volodymyr Ajá. Zelensky, en donde decía que somos pueblos hermanos, o sea, somos muy, muy parecidos, pero no Ujú. somos Iguales. iguales así, ¿no? Hasta los perros se rasos. Exactamente. Y realmente, ¿qué sucedió? Y que hasta el momento yo creo que hay dos cosas. Se violaron, sí, se violaron por los dos lados hasta ese momento las cuestiones de derecho. El derecho internacional se violó a través de la invasión, es cierto. Ajá. Eso sí, porque deben de seguir formas y temas. Pero a la vez se violaron todos los demás, los acuerdos que se habían tenido previo, como les platicaba hace rato. Y a la vez, también no se debería defender la autodeterminación de los pueblos de esas zonas. Si esos pueblos quieren decir, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme con Rusia. Esa está buena esa pregunta, como lo considero. Pero el país dice, no, tú eres mío. Ujú. Y entonces dice el ruso, no, güey, pues, si se quieren ir con nosotros, yo digo que sí son lo que son. Ujú. No son ucranios ya, son, Rusos. son rusos de Donbass y Lugansk, o lugansqueños o donbaseños, como sea, Ajá. Con nuestra con protección. esta protección. Entonces, Ucrania, Como una provincia de Rusia. sí, Ucrania vaya y aplaca esos movimientos. Entonces, Ucrania no hizo nada malo cuando esas provincias se quisieron desanexar a través de la autodeterminación de los pueblos, que en este caso tendría que ser Que la no de... hizo nada malo al aplastarla. ah, ¿A eso te refieres? ajá, de ir, ajá, Ajá. los movimientos, dicen, no estaría mal porque mataron gente, o sea, eso Ujú. casi no sale, ¿por qué? Pues Pues porque obviamente. no tiene la fuerza que digas, Rusia invade por todos lados, y claro que no. Sí, ¿Y sí, sí. por qué? Porque a nosotros nos llega mucha información, Sí, totalmente ajá, rezagada exactamente, y y ya muy permeada, pues. sí, exacto, entonces, ¿cómo la ves? ¿No crees que está medio Mira, complicado? yo te pongo un what if. ¿Qué Ajá, pasaría si? ajá, ¿Qué pasaría si Baja California decide, yo no quiero ser parte de México, ujú, quiero que yo me considero Estado libre y que Estados Unidos diga, véngase para acá? ya sé, ¿Qué pasaría? estar bien buena. Ah, ¿sabes qué ya pasó?
¿Con Texas? Bueno, pues sí, pues, pero ahorita, Sí, yo, no, o en sea, este de momento, repente sí ¿no? pasó, pero en este momento, Ajá. o sea, en la actualidad en la que estamos viviendo, en la modernidad en la que nos encontramos, Sí. o sea, yo estaría muy feliz que Estados Unidos los adoptara, ¿sabes Sí, cómo? adiós, amor, Sí, acá. lo siento, México. Sí, man. What you say? La Sí, bandera es así, what you say? la greña gringa, ¿no? De bolazo. Digo, güera, digo, de bolazo. Acá. No, digo, Sí, es una propuesta muy parecida y obviamente los lugareños buscan su estabilidad y mejoría, ¿no? Y muy seguramente porque se entiende que Ucrania no se los puede dar de alguna manera, ¿no? sí, Por eso están descontentos con la sí, man. situación. Sí. Si vienen otros cabrones y les hacen ojitos bonitos, y van a tratar bien como esposa golpeada, güey, pues solamente se van a ir, güey. Sí, exacto. Pues fíjate qué interesante. Entonces, por eso yo les digo, gente que nos esté escuchando, no es de armarte por un lado o armarte por el otro. Sí están sufriendo las personas porque están invadiendo Ucrania, pero también tenemos que, antes de forjarnos un juicio Ujú. y antes de explotar en las redes sociales digitales y llenar y aportar mucho más para que se armen ideas de personas que quieren que eso salga, tanto en todo lo que a ustedes se les ocurra, eso sucede siempre, tanto cuestiones de política, que es muy fuerte en la cuestión de política, así se ganan y se pierden presidencias. En ese Ujú. momento lo estamos viendo, ¿no? El juicio que formemos es una cuestión que yo pienso, tenemos que formarlo documentándonos. Y si nosotros respondemos a la velocidad que nuestros dedos se mueven, nuestros pulgares, muy probablemente la decisión, muy probablemente la opinión que tengamos sea exactamente de largo de nuestros pulgares. Va a ser todo lo que vamos a tener, ese va a ser el largo. Y lo complicado de las situaciones muchas veces van mucho más allá. En este momento estamos viendo que, qué pobre Ucrania, que sí, pobres porque están siendo invadidos. Pero no es una cosa que tenga nada más Ucrania. Inclusive el presidente ucraniano tuvo varias veces. En este momento, mientras estamos hablando, salió la nota que Zelensky quedó solo. En este preciso momento. Ajá. Porque la OTAN no puede entrar. Y si la OTAN entra, viola. Sí. Viola derechos, Tratados. tratados. Peor aún, si la OTAN entra, ahora sí se arma la gorda. Si Estados Unidos entra. Si Estados Unidos entra, ahora sí se arma la gorda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? O sea, es complicado. Y es tan complicado que ponerte de un lado, imagínate. Si es complicado explicarlo, imagínate para Sí, ponerte de un lado. y estamos en el común acuerdo que los únicos que realmente lo están sufriendo y están perdiendo, pues son los ciudadanos de Ucrania, porque pues, Eso sí, esos eso güeyes no tienen nada que ver con lo que decían los exacto. líderes, ¿no? Sí. Y pues penosamente por estar invadiendo a ellos y penosamente ellos van a estar sufriendo por las atrocidades que puede causar una invasión. Y miren, y entendemos, por lo menos eso lo hablo por mí, en lo personal, entendemos que se pueda cuestionar el hecho de que, bueno, y la gente que se quiere volver de Europa, pues qué onda. Y tienen razón. Por eso les digo, es complicado. Ahí de Ucrania. Sí, claro. Lamentablemente, cuando se organizó todo después de una Segunda Guerra Mundial, la manera de controlar estos ataques y que nos acabáramos como especie a través de las envío de cohetes nucleares o como se llaman, misiles nucleares, fue generar o crear todo este espacio neutral del que estamos platicando, Claro. geográficamente hablando. Y ni modo les tocó a los ucranianos, les tocó fulano, sotano, mengano. Pero bueno, por el otro lado hay dos potencias y antes eran dos. Ahorita pues Francia, Corea del Norte, China, tienen la bomba nuclear. Que es un punto importante. Corea del Norte, ¿qué pedo? No he visto que mencionen nada. No, pues anda por allá, no sé, pero a lo mejor si le piden. Es que hay pues, un meme dicen, que me dio mucha risa, güey. a De ver, los Simpsons, güey. acá. Que cuando se empiezan a juntar las mafias, la italiana Oh, y la sí. china, güey. Y que dice Romero, espera, ese güey no ha hecho nada todavía. Va a ser algo impresionante, no quiero meterme. Estamos esperando a ver qué hace Corea del Norte, güey. Ey, sí. Sí está, a ver qué hace, ¿verdad? Sí, a ver en qué postura se posiciona, ¿no? Ajá. Porque está muy ligado a Sí. Rusia en muchas cosas. Oye, que la caricatura, bueno, la de Simpsons, pues sí es caricatura, que entra por el vidrio, ¿no? El chino. Ese chinito. Se me hace que sí. Sí, ajá. Bueno, japonés.
que es con Era mafia japonesa, sí, cierto. mafia japonesa, que se entra por el vidrio, perdón, y sale, ¿no? Acá. Sí, sí, sí. No, es que sí está, bueno, el tema, más allá de interesante, es importante porque está pasando ahorita, está pasando en el mundo, y pues queremos mantenernos informados también nosotros y pues decirle a la gente más o menos de manera muy, muy fácil, ¿no? Cómo está la situación, o lo más fácil que podemos Lo más fácil explicar. que se puede Que explicar se puede acá. explicar porque no son tintes de que, Rusia nomás quiere expandirse y quiere tener más poder, no nomás se trata de eso, pues se trata, hay mucho dato histórico y mucho dato sociopolítico relacionado con eso que pues está bien complicado. Sí. Está bien complicado de entenderlo para la gente que está ahí metida, imagínate para nosotros, Es ¿no? que no tenemos nada que... Oye, pero un dato importante que quiero darles es que si a las gentes que escuchan, si quieren saber un poquito de una forma más centrada y más real esto, no escuchen a Jacobobón. Muy bueno para dar dos, tres cosas, pero por favor no lo hagan, neta, está sesgado enormemente. Jacobo, Julianowski dice que se la pelas. Tú y yo somos brothers, Jacobo. Nomás estoy dando una opinión. No, sí, o sea, Espérame. Antes que digas eso, pueden escuchar, por ejemplo, a Alex Tienda, que el morro está dentro del... de Imagínense. Ucrania ahorita. Ajá, el morro está dentro de la bronca ahí y no está agarrando partido. Él está viendo las situaciones como están sucediendo y no está agarrando partido. Tal vez en este momento, lamentablemente, se puso demasiado, como dicen, mainstream, demasiado de mame. Diego Rusarín, pero pues es otro que ve las cosas. También no se vayan tanto con él porque él tiene su forma bien intensa de ser, así Muy, que muy sesgada sí. en muchas cosas. Ajá, o escuchen a los tres, o escuchen varias fuentes Sí, para sí, que claro. entendamos esto. Eso es. Sí, o sea, una cosa también que la gente entienda, una cosa son analíticos, realmente las situaciones, otra cosa son informadores. Sí, sí. El informador debería limitarse a lo más informar lo que está pasando y no dar su punto de vista porque son de alguna manera influencian dentro de la gente. Sí. Y los analíticos pues que den su análisis muy profesional, ¿no? Y eso si quieren atenderlos y checarlos pues adelante, ¿no? Igual como. Nosotros no somos ni analíticos ni nada, Y nosotros aparte nos ven como tres changos ahí. nos así vale, que- nosotros nos vale más, o sea, no podemos decir lo que queramos porque no somos influenciadores. Oh, muchas gracias a que nos ven. En verdad que sí, pongan atención, por favor. Todo lo que dice Julianowski. Sí. Y bueno, es un tema, es el tema más importante, obviamente, de lo que ha estado pasando últimamente en el mundo. Ujú. Pero pues hay otros tipos de temas también ahí que nos gustaría tocar. Por ejemplo, nosotros que vivimos en frontera, un tema interesante que está sucediendo ahorita, que están utilizando a los robodogs Oh, sí. para Los de cuidar Boston. bueno, están haciendo como un cáliz, ¿no? De cuidándola, para cuidar la frontera de las cruces ilegales. Ujú. Y pues están así como que los perros robot, esos nuevos que están saliendo con inteligencia artificial, pues están utilizando para poder vigilar y poder así como hacer maniobras Ujú. dentro de la frontera, que está muy interesante, porque, pues, ¿cuánto crees que van a durar esos pinches perros? Se los van a robar a la chingada, güey. O sea, la neta, o sea, imagínate un pollero mexicano, güey, que esté cruzando ahí toda la pinche, todo el lleno de José y Juanes, y ver un pinche perro robot, y ay, no mames, yo me lo llevo, güey, a huevo. No, pa'l kilo, güey. No, no, ay, tú crees, ya me imagino ahí los grupos de Facebook, neni, se dan adopción, perrito y la chingada. Bueno, no adopción, ocupa casa, pero Sí. una aportación económica ahí por los cuidados. Por las croquetas. Sí, 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 no mames. No van a lograr nada, pero es interesante, o sea, es interesante la aplicación de tecnología, esta nueva tecnología en cosas, pues, que realmente, pues, sí son importantes, como el cruce fronterizo. Sí, que está, no. Aparte de eso, se ve la idea de que algo como de, ¿cómo se llaman estos? De Terminator, güey, así que... Ajá, pues sí, Robocop, pues, como Robocop, Robocop, ajá, ajá. Robocop, es Ajá. cierto. No sé si ¿Cómo se llama Skynet? La nueva Skynet. Skynet, sí. De esos de Terminator. Sí, está complicado, mira, la situación en este caso puede ser... Aquí están empezando a utilizar algo que ya se utilizaba de cierta manera, ahorita que decías en Corea del Norte, estaban platicando que se hacían en ciertas partes remotas del planeta donde necesitaban cuidarse, tenían las Sentry Guns Ujú. hace ya muchos años, pero eran un robot con... Miras. Ajá, no, pero esos de los tanques, ¿cómo se llama? Orugas, un Ok, robotcito ya. con orugas. Orugas son las cadenas de los tanques y con un arma, pero con cámaras y todo el rollo. Entonces estaban como organizadas, computarizadas a forma que estuvieran todo el rato. Siempre me cuestioné, o sea, y
¿Le darán a todo lo que se mueve? Digo que un venado. Y animalero no ha tirado. En la- Pues imagínate los pinches robots, güey, van a ver algo café, güey, lo van a querer matar a la verga, No, güey. pues imagínate. Y sí, pues hay muchos animales cafés en el desierto, Sí, en el güey. desierto. Entonces, es lo que decía. Fíjate que ahorita que están entrando este tipo de cosas, dije, ¿cuándo van a llegar acá en la frontera? Lo Ujú. habían manejado así. Porque, pues está medio peligroso, repito. O sea, por ejemplo, los perros. Asumo que estos perros. A ver, antes que brinquemos esto. Los perros, estos son los perros de Boston Dynamics, ¿verdad? Simón. Dynamics. Que creo que lo iba a comprar otra empresa. Bueno, no importa Pero eso. relacionado con Elon Musk y todos esos cabrones, Algo así, hay sí, problema. sí, ¿verdad? Algo Sí, así. tienen relacionado con todos esos güeyes, Ajá. el Besos y todos esos güeyes. Ándale, ajá. Que cada perro, güey, como dato interesante, cuesta $75,000, güey. Ah, ese era el tema, ¿verdad? 1,500,000 de pesos. Es Ajá. una pinche la nota, Sí, sí. la neta. Y creo que Elon Musk era el que estaba relacionado con Boston Dynamics. Ajá. Pero algo sí se decir tú sobre eso, sobre los perros. Sí, sobre la situación de los perros, digo que pues, lo que están platicando que sí, estos son unos perros que son robots, como estamos platicando, pero son robots muy, muy avanzados. De hecho, creo que tienen como 8 años más o menos, o ¿Los 10. perritos? Ah, Ah, así, ¿no? Ya casi ya les falta poquito tiempo son porque como 60. Tengo que. Son son como 70 años humanos. 48 años humanos, Y güey. Cerro de Encima. No, no. Tienen como en desarrollo como unos 8 o 15 años más o menos. De que ya los pusieron y desarrollo como 15 años. Y son los perros, son como una especie de perro que Un está. robot cuadrúpedo. Ajá, un robot cuadrúpedo que parece perro. Ajá. Y dentro de la manera en que los estaban probando era que los empujaban. Ajá, sí, sí, Y sí. los perritos se movían, ¿no? Ajá, y que parecía que estaban, ¿cómo se llama? Pues lastimándolos, no sé, como Sí. maltrato. Ah, bueno, es que Maltrato. Es que, de hecho, por hay un video de hay un meme, video, por güey, eso de me da meme, güey, risa. sobre sí, a huevo, güey, sí lo he visto. Sí, ese video que parece que sale como un chapi, ¿te acuerdas de Simón, Sharpie, sí, güey. Y que el chapi se pone bien alterado Ajá, cuando que no lo quiere, quieren matar, que no lo que quieren lo quiere matar. matar al Sí, perro y güey. sale corriendo con Está él. bien chilo, güey. Esa, bueno, quien sepa que es lo que estamos hablando, espero. Bueno, les platico eso porque a lo mejor gente no va a saber. Es un robot, como estamos diciendo, pero es un video de mentira en donde el robot utiliza uno de estos perros, lo van golpeando para probarlo al robot. Que no se rebele contra la humanidad. Ajá, para probar que no se revele exactamente, pero llega un momento en donde tiene un perro de los que estamos hablando de Boston Dynamics. Ujú. Entonces le dan un arma, ¿no? Ajá. Para que mate al perro. Entonces el robot que parece al robot de la película Chappie, si no, googleenlo por ahí, empieza como que una indecisión de Una pegarles. disyuntiva de matarlo o no, porque ve que es como él. Es que, ajá, y es un perrito, pues, es de un Ajá. perro. Entonces se empieza así como que no, y dispara al suelo, se agachan todos, agarra el perro y Y sale huye. corriendo Y se oye por el monte acá. por el monte, ¿no? Esa fue la curada que nos aventamos ahorita. Ah, pues es interesante, la neta, esa utilización de tecnologías nuevas para cuidar la frontera, ¿no? Que pues a nosotros nos viene a fregar, ¿no? A toda la gente indocumentada que quiere cruzar, Ujú. pero pues son cales que están haciendo para implementarlo en muchas otras cosas, supongo. 30. Regresamos después de un pequeño corte técnico, ocupamos un pequeño refill de nuestras bebidas, así que continuamos con Sin Pruebas ni Dudas. Y mi estimado Julianovsky, tengo una pequeña anécdota que me pasó en la semana que me gustaría comentarte. ¿Ah? Casi me pasa lo que a Alfredo Adame. Casi, Poco. casi, Te iban a pegar unas cachetadas. casi. Resulta y resalta que la semana fui a estos almacenes grandes de autoservicio llamado Costco. Mm. Y pues fui a comprar pues, cosas básicas, ¿no? Que siempre compro. Salgo de la Costco y hay un tráfico de la chingada, güey, porque estaba pasando el tren y un desmadre, güey. Y había el tráfico todo parado, ¿no? Y pues la gente estaba muy presionada, yo estaba muy contento porque acababa de salir, tengo que comer mi pizza y un hot doguito y a gusto. Yo no tenía pedos de nada, güey, andaba muy light, no hay pedo que haga tráfico, me echaba un cigarrito. Pues la gente andaba muy loca, güey. Yo no tenía que ir a ningún lado específico rápido, ¿no? Y Sí, la gente sí. se andaba como que muy presionada, ¿no? Ajá. Y entiendo, pero pues a mí me valió madre, ¿no? Y pues ya se pudo avanzar dentro del tráfico y un cabrón me quiere rebasar por el acotamiento derecho y metérseme. Le dije, no, joven, calmado, tío. Ajá, ajá. No puedo hacer eso. Eso no está bien.
Y como que no lo dejé meterse. Ah. Y como que me empezó a dar picones. Y como que se quiso meter a la fuerza. Y igual tener un pinche carro, un Atos, una más así, güey. Neta, no me acuerdo. Un carro chiquito huevito, ¿no? Ajá. O Spark o Atos, una de dos, no me acuerdo qué era. Sí. Y el vato se me logra meter a la fuerza. Porque ya la que sí me chocaba, güey. Pues yo no, que me choque, obviamente, ¿no? Ajá. Y pues pero se me para enfrente, yo voy así, derechito, muy tranquilamente. Cuando se me mete, se me alcanza a meter la trompa ya. Y pues ya le frené yo, ¿no? Y como que di un frenón y un como empujoncito además, ¿no? Y casi le pego. Ajá. Y eso esperando que el vato que se adelante. Y yo muy políticamente correcto le digo, vas y chingas a tu madre. Con todo respeto. Con todo respeto, güey. Y el vato le empieza a mentar la madre. Y Pero que sin respeto. el güey muy corriente, Ok, sin sinceramente. respeto, Muy sin corriente, muy corriente. Ajá. Y toma la que se baja el carro, güey. Y yo, valiendo, verga. Pero tengo que admitirlo, me fui muy valiente, no me achiqué. Que le dijiste, no, este pedo no es así, yo te grito, te grito. Que se baja, Cada quien se va. se baja el carro, no totalmente, pero sí se baja así como que, y se hace así, valiente, no, verga, y yo. Y pues yo seguí muy políticamente correcto diciendo, vas a chicas a tu puta madre, ¿no? Y el vato, pues igual, de igual manera, pero pues como había tanto puto tráfico, güey, pues todo el mundo empezó a pitar y la verga acá, y el vato pues se subió al carro y ya le dio. Pelea. Y el vato se subió al carro y ya le dio. Y toda como que se me... Y para la pinche suerte, güey, llegamos al puto semáforo y se para todo el tráfico otra vez, güey. Y el vato está al lado de mí, güey, gritándome chingadera y media. Y yo, güey, qué pinche naco eres, güey. Y sí, está bien, ya, por eso eres pobre, le digo. Y que se imputa cuando le dijo eso, Ah, güey. sí. Y se volvió a bajar del carro y valiente. Yo subí la ventana, y ya, no pasó mayores, gracias a Dios. Sí, bueno. Pero fue una experiencia muy adrenalígica. Sí, Me te dio sentiste vivo. Sí, la neta sí, güey. Sí, pero el pedo conmigo, güey, es que puede que yo sea muy culo para muchas cosas. Pero dentro del tráfico y dentro de la manejada, güey, me pongo muy histérico, Ah, sinceramente, sí, güey. tengo ciertos de gente así. Sí, o sea, y realmente sí me vale madre, pues, si soy muy sincero. Sí me vale madre que se van a hacer los putados que se hagan, güey. Pero nomás en el carro, güey. Ya en la vida normal, no. Sí. Y casi me pasa lo que Alfredo Adame. Imagínate que me van a sacar un pinche video ahí, joven de Chicar y Casa y Ya, la chingada. imagínate, Hubiera sido, matos de Chicago. hubiera sido buenísimo para el programa, Eso pero... sí, a subirlo varias veces. Y Sí, la neta, pero sí, estuvo... lo ponemos en Reels, Sí, en a huevo. TikTok. ¿Cómo me están puteando acá? Sí, bueno. No, pero sí estuvo fuertecito, güey. Ya me había pasado anteriormente algo así, porque tengo que sí soy muy así en el carro, muy histérico, mo. güey. Pero ahora sí sentí que dije, por fin se van a hacer los putazos, dije. Y no Que quisieron, sí, ya hermano. dije, ya cuando avanzamos, dije, pinche vato culo, le grité. Me hubieras quebrado la ventana, perro. Y lo malo que iba solo, güey. Si hubiera venido acompañado, le hubiera dicho, graba. Sí, bueno, Pero ni pedo. Oye, fíjate que hace años venía por el lado de Coca-Cola. Ujú. Por ahí, en esa área. Y resulta, pues, estuvo muy interesante, güey, porque veo que se para un carro al lado, se para el otro, se baja uno. O sea, yo ya llegué cuando ellos ya había avanzado la discusión, ¿no? La situación ya estaba en otro término, güey. Simón. Un semáforo, duraron una chingada. Es un round, güey, un round. Se Ujú. baja el otro, le abre la puerta al otro, el otro se baja. Se empiezan a dar en la madre hacia al lado mío. Y yo viéndolos, o sea, todos viendo así. Pues se miraban como que estaban del size, ¿no? O sea, Ok, ya. no había, a ver, así. Pues neta que se pegaron bien, güey. O sea, no esos que se amarran ni que no, Putazo limpio. tras. Estuvo bien buena la pelea, estuvo bien Ok. chila. Y acá, y decía, Dios mío, estos deberían de meterse a cobrar por lo que está. Un pinche show bien chilo, como que se dio que los dos sabían pelear. Y te lo juro que se pone en verde y empiezan a pitar. Ya está en verde. Órale, chinga la Dale, tuya. pues, vaya, acá. No, sí te lo juro, güey. Nos así. vemos a la siguiente vuelta. Sí, puto. te lo juro, pero así no sé qué. Vale. Te lo juro. Es más, esto ya queda como en el imaginario colectivo raro, ¿no? Ajá. Y propio, ¿no? Casi te puedo decir que te vaya bien, que se dijera. Bueno, bueno, regazo, bueno, estuvo chilo, o sea, porque nadie se descuadró, ¿no? Todo bien, fue un madrazo, o sea, venían Simón. peleándose. Ah, no, espérate. Llegó uno y le pegó, pero bien leve, con un besito al carro, ¡pum! Pero ya se traían tiras, yo creo que del otro Ok, semáforo. ok. Ya llegaron a desquitarse. Una historia que A mí nunca olvidaré. me pasó algo así en la Coca-Cola cerquita, güey. ¿Sí? Sí,
como que un ¿No güey, eras tú? como que un güey lo había, no sé si se le había metido cerrado, le había rozado el carro y se dio a la fuga. Y el otro güey en el carro lo siguió y por toda la pinche bulevar, güey, hasta que lo alcanzó en una retorna. Que el vato no podía avanzar porque el carro enfrente de él y el otro Ajá. lado estaba totalmente encerrado. Y el vato le empezó a dar con el carro, güey. O sea, se le emparejó Sí. con el carro y le empezó a pegar con el carro al otro carro, güey. Y yo, a la Ajá. verga, o sea, yo dije, güey, si te cae un pinche rozón, ahora te estás desmadrando el carro todo pendejo, ¿ah? Pero bueno, pues cada quien su coraje como lo quiera sacar, ¿no, güey? Y el vato se Sí. baja, güey, y le empieza a pegar y le quebra el vidrio, güey. O sea, si le empieza a pegar el vidrio, se lo quiebra, güey, y lo baja del carro y la verga. Y en eso se acercó mucha gente como a auxiliar el pedo, wow, de metiche. Y ya Ajá. yo tuve que avanzar, ya no supe si se lo madrearon totalmente o lincharon al vato totalmente o no, pero estuvo muy dramática porque el vato estaba enfrente de mí, o sea, prácticamente así enfrente de mí el carro, pues. Sí. Y yo acá, no mames, yo tengo que ir a trabajar. Y yo, valiendo verga, porque tengo que ir a ¿Por qué me trabajar. tengo que ir? ¿Por qué me tengo que ir? Sí, la neta sí. Oye, hacer un movimiento técnico. ¿Tu micrófono ahí lo tiene, está abajo de eso? No, no veo que esté. ¿O en los dos están en la misma barra? Sí, no, no, acá está el de arriba el otro micrófono. Hola, hola. Ah, es que está lejos. Bueno, ya proseguimos. Qué cosas, ¿no? Con esas situaciones de los madrazos Sí, güey, es que sí es viales. complicado, güey, la neta. Y Sí, aparte es show, pues, la neta. sí, Como que cuando no eres tú, te alegra el día ver así como que, mira, sí. mira, vamos a grabar acá. No sé qué tan bueno sea eso, pero, pero sí es como que, mira qué onda. Qué buena Uy, onda. mira lo que está pasando Sí, acá. es Sí, el morbo colectivo, ¿no? sí, que lo toque. Bueno. Oye, nos quedan como que unos 20 minutillos, ¿no? Todavía, entonces le damos acá, te traigo una historia bien rara, güey. Ahorita que dijiste de, ¿cómo? Espías. Ajá, Ahí te va. Está rara, pero cuadra mucho con lo que está sucediendo. ok. ¿Has oído hablar de los, tamales oaxaqueños? Pues oídos, sí. ¿Y los has comido? No. Ah, está muy bueno, te lo recomiendo, ¿eh? Ok, Bueno, pero son comunes, ¿no? ok. Ahí te va. Pues A resulta. lo mejor yo se comí, no me acuerdo. Pero ajá, Sí. pero No, prosigue. pues están muy ricos, por cierto. Probablemente sí, la neta no me acuerdo. Pero ¿has oído hablar de los espías rusos oaxaqueños? No. Que ahí te Espía va. rusos oaxaqueños. Espías rusos oaxaqueños. Déjame imaginármelo. Hijo, vale. Ay, no. Ok. Qué vas a decir? Es que está muy bizarro ese pedo, güey. Espía ruso oaxaqueño. Simón. Verga, güey. No, no me lo no, no puedo, no encuentro el cruce de razas, güey. Mm, Un chaparrito con ojos azules, ujú. hablando, Ichino Wata, Istranovsky, Instanovsky. Apatole. Tamalovsky. Bueno, No, no sé. resulta. Ahí te va la historia, ¿no? Como el imaginario nacional sabe, una frase muy conocida es la de los mexicanos nacemos donde nos da nuestra rechingada gana. Ajá. Esta frase expresada se le adjudica a la gran Chabela Vargas y nos indica que el mexicano se construye de acuerdo a las experiencias diarias en contacto con el colectivo mexicano, Ujú. es decir, con la gente, pues. De igual manera, al parecer lo hacen en este caso los espías rusos en Oaxaca. Es decir, los espías rusos nacen en donde los espías oaxaqueños rusos nacen donde se les da su gana. Ok. La nota que traigo en este caso habla de un científico. Es Héctor Alejandro Cabrera Fuentes. Él creó los oaxaqueños, no mames. ¿El qué? Él creó los oaxaqueños. Los oaxaqueños. Ajá, pues sí, él creó la raza oaxaqueña, ok. Ay, no mames, no. ¿Qué onda, güey? Mutó acá un puto. Sí, Ya, pues ya no dice- sé la gente de Oaxaca, ¿no es cierto? no, con todo respeto, ¿no? Esta persona de 37 años es del 85, Pues casi la- cuyo lugar de origen es El Espinal, un pequeño pueblo del estado de Oaxaca. Ok. Allá nació, ¿no? Alejandro fue, por eso te decía que los espías rusos nacen donde se les da su chingada gana, porque Ok. nació en Oaxaca, Ujú, pero es espía ruso. ujú. Eso es lo que intenté decir. Alejandro fue acusado en febrero del 2020 cuando trataba de viajar a Ciudad de México desde el aeropuerto de Miami, en donde llegó unos pocos días antes con una visa de turismo y negocios temporales junto a una mujer con la que se encuentra casado en México y su hijo o hija. Hije. El, la policía, o en este caso, pues quien haya estado encargado de eso, le reconoció después de cotejar sus datos en el sistema. Un dato A ver, espérame. Quiero que me digas, el vato tiene fisionomía
¿Rusa? Mexicano, es mexicano oaxaqueño, por eso los espías rusos nacen donde O sea, les parece, sí. parece Es mexicano, oaxaqueño. mexicano, es mexicano. Ahí te va. La policía le reconoció Oye, después, pues hay como 10,000 espías rusos a la verga, güey. ¿sí? La policía le reconoció después de cotejar sus datos en el sistema. Un dato interesante, o al parecer que le llamó la atención tanto al personal de investigación como de los encargados de tejer la nota, porque en todos lados decía esto, a lo cual yo dije, pero ¿qué necesidad? Como dice la canción, Ajá. es que el científico Alejandro contaba con una relación más personal en tierras moscovitas. Alejandro había construido otra vida en Rusia, otro automóvil, otra ropa, otro diario de vivir y por supuesto, para armar el cuadro, otra esposa con hijos. Así. Ok. Tras ser interrogado durante varias horas, el científico admitió que un funcionario ruso le había pedido seguir el coche de un agente del FBI y tomar fotos a su matrícula. La fotografía tomada con el teléfono de su esposa aparecía como evidencia en su carpeta de archivos eliminados recientemente en chats de WhatsApp. Su mujer y su hija tuvieron que volar a solas a México y él permaneció bajo arresto en Florida. El grueso de la investigación reveló que Cabrera Fuentes tenía al mismo tiempo otra esposa y 2 hijas en Rusia, como te dije hace rato. Ya después de investigación dijeron, pues sí, efectivamente. La familia rusa del científico radicaba en Alemania, pero había vuelto para resolver trámites migratorios y administrativos. Después no pudieron abandonar su país de origen, como se lee en un informe del FBI. Según esta versión, la promesa del misterioso funcionario ruso fue ayudarle a superar los obstáculos burocráticos a cambio de colaborar con los servicios de inteligencia. Un funcionario platicó con él y le dijo, nos podemos ayudar mutuamente, Ok. como si se tratara de una vuelta inesperada a la Guerra Fría. Ni sus familiares ni sus amigos conocían esta doble vida. Su matrimonio, tras celebrar, es lo que te digo, pero, Chaparrita acá. güey, espérate, perdóname, estamos hablando algo muy, muy serio. Su matrimonio, tras celebrar una ceremonia, que no, ni lo puedo decir, su matrimonio, tras celebrar una ceremonia musulmana, quedó retratado en reportes de la prensa rusa. El vato salió acá en los periódicos. Según el sumario judicial estadounidense, Cabrera Fuertes empezó a trabajar desde el 2018, güey. Pero bueno, ahí va la pregunta. Varias de estas partes están construidas de notas, Ok, ¿no? ya. Y otras partes son escritos míos. Pero, ¿qué vínculo tenía con el Kremlin? Esta sí es de una nota tomada. Hace 5 años aceptó el reconocimiento al investigador más joven por el presidente de Rusia, Vladimir. ¡No mames! Aquí nos vamos con esta. A la riata, Está güey. bien intenso eso. A la verga, güey. Y lo digo que esto sí lo pongo como referencia de donde lo voy a poner la referencia aquí donde lo tomé. Tras iniciar la licenciatura de medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, el hombre obtuvo una beca para estudiar en Rusia y ahí pudo desarrollar algunas de sus investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares, que es la especialidad que dominaba. Ok. En ese país, al parecer, mantuvo algunos contactos con funcionarios rusos. Güey, qué chingón, güey. Exacto, ese fue el inicio del fin para Cabrera, que fue detenido tras una exhaustiva investigación que descubrió su principal misión para Putin: descubrir el vehículo de un agente del FBI y tomar fotografías de su placa, lo que te dije hace rato. De acuerdo a medios Güey, esta mexicanos, está para película, güey. sí, de acuerdo a medios mexicanos, el científico aceptó esta propuesta entre 2019 y 2020, a cambio de que un diplomático ruso solucionase la situación migratoria de sus esposas e hijas que se habían quedado atrapadas Ya en la vi, Moscú. güey. Tenoch Huerta siendo protagonista, Ah, güey. güey. Uy, sí Rusia, es cierto, güey. güey, sí es cierto. En Rusia, güey. Uy, sí es cierto. Pedro Navajas, ¿no? Se la vienen pelando, güey. Ujú. A través de un Voy a hacer comunicado. un guión para esa película. Ármalo, porque está muy bueno. A través de un comunicado, Estados Unidos señaló el momento de su detención que un oficial ruso había reclutado a Cabrera en 2019 y le indicó que debía de alquilar una propiedad en el condado de Miami-Dade, pero con una condición: el contrato de arrendamiento no debía estar bajo su nombre. Por estar nombres ahí. Esa es la parte final. De acuerdo al Departamento de Justicia, Cabrera viajó a Moscú en febrero del 2020 para reunirse con un oficial del gobierno ruso. En ese encuentro, Rusia le ofreció una descripción física del vehículo del oficial del gobierno estadounidense y le pidió al científico que localizara el auto, el número de placa y la dirección donde estaba ubicado. Ahí está la historia. Es el Misión Imposible versión Oaxaca, güey. No Oaxaca, güey. mames, güey.
Y el vato creo Me que... imagino agarrar un avión acá, Sí. aguantando la agarrado respiración acá. 30 minutos y la chingada. Simón. Oh, Cruzando el bar acá. De pecho. ay, no. Con puro mezcal. Acá. A pata desnuda la verga, cruzando el cerro la verga acá. Pues es que pues normal ahí en Oaxaca eso. Bueno, Pues no, los normal, no, comentarios de cada quien. No, ese estaba- ¿con quién dice? No me acuerdo quién decía eso. Ah, pues el Escamilla, ¿no? Ajá. Bueno, Wow. la situación acá es... Es que supongo que los güeyes pinches de Rusia dijeron, a la verga, este güey tiene una crianza muy parecida a la de nosotros, o sea, a como entrenamos a los espías, güey. Pues nacen en la selva y la verga, y lo mandan desde morrillo a que sobreviva entre los animales. Y el vato pues estaba muy preparado, güey, muy seguramente. Y luego pues le dio una educación, y ya el vato es ser una riata, güey. Es un pinche, no me acuerdo cómo se llama el de Misión Imposible, pero... Lo bueno es que no sé si esto va a salir en clips, lo que acaba que lo mandan con los animales, pero allá en Oaxaca, pero bueno, bueno, No sé saludos a creo Oaxaca, muy bonito. Creo que conté, güey, en un podcast pasado, güey, que hace unos meses, güey, sí, pues ya tiene meses, güey. Una muchacha me mandó solicitud por Face. Ujú. Y cotorreando con ella, pues la muchacha se veía de muy buen ver. Y pues platicamos y la chingada, ¿no? Yo le digo, oye, porque de hecho creo que hablamos como por videollamada, o no videollamada, era pura llamada, pues, pero por inbox, por chat. Y la morra hablando con él, digo, oye, ¿sabes qué? Tu acento me suena, pues, un poquito diferente. Dije, ¿de dónde eres? No se veía de aquí, no se escuchaba de aquí del norte, güey. Ujú. Me dijo, es que te vas a reír si te digo. Y yo, ¿por qué? Claro que no, ¿cómo que se me va a reír? Y luego, es que la gente, pues, como que se burla de dónde soy. Yo, pues, ¿de dónde eres? Le digo, pues, no veo por qué burlarme, ¿no? Es que soy de Oaxaca. Cerré la videollamada y me reí, güey. Ay, no mames, güey, eso sí tiene que estar, eso sí tiene que Güey, porque todo, por todo lo que me dijo, güey, o sea. A ver, Y le dije, perdón, se me fue el internet. mira, ¿por qué? Y de retomé la llamada y dije, no, en el caso, ¿cómo crees que me iba a burlar de eso? Pero me dio risa no porque fuera de Oaxaca, sino por todo lo que me había dicho antes, güey. Eso O sea, de es. que, no me burlé porque fuera de Oaxaca, bueno, poquito, pues. No mames. Poquito, pero pues me dio risa porque, que toda la gente se ríe que soy de Oaxaca y no sé qué tanto. Ay, te dio risa que te dijera que toda la güey, gente. pues, y la gente cuando me dijo, es que soy de Oaxaca, pues obviamente me dio risa, güey. No, Pero dijo que no quise verme mierda, pero por eso como que puse finalizar Yamaca, ya me reía a gusto, ¿no? ajá. Pero pues, ¿quién la manda a hacer de ella? Pues. Oh, sí, vamos a tener que editar ese pedo, no mames. O quién sabe. Bueno, pues sí, así la historia del Del espía oaxaqueño. oaxaqueño ruso, Y aparte científico. científico. Pues es que lo que te quería decir a fin de cuentas era que se declaró culpable, como que lo presionaron, y luego creo que en este 22 se acaba de declarar inocente. Y Así ahorita que está en Ucrania ya sé, no, pegando chica. mandando putazos, ¿no? Eso es. Oye, una aviso que quería hacer aquí en el podcast es que si mujeres ucranianas están buscando cierto, pues, acojo por parte de acá mexicana, pues, Acogimiento. pues que nos digan cuándo y pues cuánto y pues mandamos ahí, ¿cómo se llama la página esa? Pues, se venden esposas ucranianas, ¿no? ¿No es esa? Pues mira, pues hay que se promocionen bien, ahí pues nos damos Algo así, ¿no? nos damos los datos y ya pues, ¿qué te gusta? $30 para que se vengan, pues, no sé. No, chingada, man. Esto que no mames, chingada. Es broma, es broma. Es Ya sé broma. que cobra como $200, güey. Es broma. No, mames. Digo, $20 para amarrar y ya como para el apartado, ¿no? Y ya $200 para que se vengan. Pues no se las venden, no sé, güey. Creo que. Vadir, vamos a Tú tener querías tomar en este pinche podcast, güey. Sí, pero no mames. Vadir. Y complicado. Gente, no es cierto, nada. Es Nosotros estamos en contra de. Pues no sé de qué, pero. de lo que sea malo. De lo que sea De lo mal. que consideren Lo malo. que consideren malo ustedes. Ay, no. Otra nota que tengamos por allá. ¿Se acabamos con las notas del día de hoy? No, bueno, como cuánto nos queda, unos Unos 10 minutos. 10 minutos. Pero esta es más seria también, esa no es tanta. A ver. Es. Nosotros le contamos el humor a todo. Y la mera verdad, no sé qué nivel estamos para esa. A ver. Déjame ver acá. Ya lo dijimos eso.
Bueno, pues vamos a hablar con dos cosas así en corto. Lo de México en la guerra, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores A través de nuestro queridísimo del canciller Marcelo Ebrard, presidenciable. ajá, Casaubon, ajá, em, pues condenó enérgicamente la invasión de Rusia a Ucrania. Ok. Dice pues que no estuvo bien la invasión y llamó al cese al fuego inmediato. Estas no son formas. Esas no son formas. Al cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática que proteja a la población y evite sufrimiento. Eso fue lo que dijo, porque a su vez Zelensky le dijo a México que sí, que show. Bueno, no Zelensky, sino su ministra de sabe qué onda. Le dijo pues, qué posición tomaba, ¿Qué pitos toca? ajá, a México. Es que lo que te digo, andan mucho respeto, como amarrando navajas. No, sí vi esa Porque, parte que así, como que se pronunció muy neutral, obviamente, el presidente y bueno, la presidencia y el gobierno mexicano. ujú, Y le solicitaron que fuera más claro en su postura, ¿no? exacto, entonces, por eso te digo que la amarradera de navajas es, o sea, México, ¿qué tanto le afecta a Ucrania por el espacio? El espacio de aquí hasta Ucrania, Ujú. la distancia. Pero es obvio que pues está, o sea, por eso te digo que está medio complicada la situación, porque desde hace tiempo pues están, dice y dice como que, oye México, los territorios de Texas, oye México, los territorios de Nuevo México, oye California, ¿qué onda? Pues, era tuyo. De hecho, lo han estado diciendo varias veces. Ujú. Em, y varios Pero personajes importantes de allá, de aquellos continuando con lados. esa idea del pasado, ¿qué tan... Ay, no sé cómo explicarlo. Si nuestro presidente está con la postura, por ejemplo, contra España, de las invasiones, que fueron hace más de 100 años, mucho más, Mucho más. eh, sin olvidar ese tema y condonando lo que hicieron güeyes que ni siquiera están vivos, ¿con qué compromiso moral o responsabilidad moral podría Ujú. criticar a Rusia? Porque para ellos prácticamente están retomando lo que era suyo. Ajá, sí, sí, sí. O sea, Sí, ¿sí sí, me entiendes la idea sí, sí, a sí, sí. donde quiero llegar? Sí, mira, bueno, en el caso son parecidas las situaciones, ¿no? Porque se está diciendo, oye, pues algo del pasado. Y está bien, muy delicado el tema ese porque, bueno, lo voy a exponer de esta manera. Por un lado, el gobierno de México, desde la doctrina Estrada hasta donde yo recuerdo, se tiene esa cuestión de neutralidad. Ajá. ¿Y por qué se tiene la neutralidad? Pues porque a México se lo echaron varias veces. Ujú, ¿Por qué se lo echaron varias veces? Porque pues que México, como muchos tiempos, y eso la historia los cuenta, ujú, no la historia de un lado ni de la otra, la historia a la mitad, vamos a decir así, o la mezcla de las historias. Te cuenta que México ha sido un país que ha estado dividido durante mucho tiempo. ujú. Quienes vienen a platicar que el actual gobierno viene a dividir, para mí no es ninguna Ya realidad, estaba, pues. porque basta regresarte en el tiempo para ver que desde hace Ujú, mucho ujú, han estado divididos. Inclusive, si pensamos en la cuestión de los indígenas, cuando antes de que llegara la invasión ibérica, vamos a decir española, o castellana en ese entonces, no se llevaban bien. ujú, Entonces era una pues, partes que se daban entre ellos, ¿no? ujú, Cuando llegan los españoles, están acá y de repente ellos controlan todo, pero cuando van perdiendo el poder, empiezan a caerle por todos lados y empiezan a haber invasiones en México. Les digo, no por nada está el San Juan de Lúa, están varios fuertes en los lugares, pero siempre dentro del país han habido la capacidad y los gustos y el poder por corrientes distintas. ujú. Y eso es por eso mismo que nosotros, a diferencia de Estados Unidos, como país mexicano, en mi opinión, no hemos podido ser más, porque siempre estamos divididos y siempre dentro de nosotros, de nuestro mismo gobierno, nuestras mismas gente, los que están en la cúpula alta, siempre están viendo para otro lado. Estados Unidos llegó un momento en donde dijo, ¿saben qué? Nos tenemos que organizar después de
de la guerra civil, se organizaron todos, Texas, ¿qué onda todos? Texas, vamos por Texas, órale. Se quedaron con Texas. Luego el presidente, bueno, por decir otro y brincarnos, hubieron varios eventos posteriores en donde Eso se también arma. tiene que ver con el poco patriotismo que se tiene en comparación con Estados Unidos, que los enajena. Ajá, yo creo que las cúpulas más altas en México, mestizaje que tiene México, probablemente genera esa idea. Vamos a llegar a un punto bien raro, por eso te digo, es complicado. Para mí es una idea así. Ujú, Desde hace mucho, repito en la historia, como dices tú, allá, de alguna manera u otra, se organizaron ujú. para algo. Allá tienen problemas entre ellos mismos, dejando la gente que ahorita durante mucho tiempo le han dicho aliens o extranjeros o migrantes, cuando pues desde hace mucho las personas allá andaban en esas regiones, vamos a decir las regiones que del sur de Estados Unidos. Ujú. Pero ellos mismos tienen ciertas situaciones, recordemos The South Will Rise Again, cuando entró este último, el sur se Que erguirá vuelva, de ajá, nuevo, ajá, sí. se levantará de nuevo. Nomás hay que recordar, hace poco se tomó el Capitolio. Entonces, dentro de ellos hay una Sí, situación, claro, claro. pero cuando se organizaron fue cuando eso se dijeron, ok, sí, ustedes, pero tranquis. Vamos a tocarlo en cierto punto. Todo ese desmadre, pero ahorita vamos a estar unidos para lograr algo. Exacto, exacto, exacto. Es lo que yo siempre he visto en Estados Unidos, que el beneficio global lo anteponen al personal, pues, Ujú. que está chingón. Y aquí, pues, aquí es Ajá. siempre tratando de... Una cuestión muy personal y se nota porque cuando te va armando la historia, quiénes son las intervenciones, quiénes están manejando, no, pues prefieren, cuando ya se estaba cambiando un sistema político, prefieren regresar a otro sistema político. Ujú, Por ejemplo, sin irnos, porque eso es como para otro podcast, otro estilo de podcast, pero pues entrando en esta, cuando Maximiliano, n- todo lo que hizo él, o sea, las cosas que él estaba poniendo estaban en ideas, estaban muy bien, y de hecho ujú, dio cosas buenas. El problema no era él, a lo que se entiende, el problema era el sistema de gobierno. ujú, Porque cuando Maximiliano ya había sucedido la República en Francia, ya había sucedido una situaciones acá en Estados Unidos, buscando el sistema republicano. ajá. Entonces en México no se podía regresar a ese sistema de monárquico. Pero mexicanos, y precisamente un mexicano hijo de un luchador por la independencia de una monarquía, creo que se llama Aponte, creo que es su nombre, que es hijo, si mal no recuerdo, si no ese dato lo relamos, de José María Morelos. Ujú. Y espero no equivocarme, y fue uno de los militares que estaban apoyándole el regreso De la de, monarquía. de la monarquía, Ok. mexicano, con raíces indígenas. Entonces, ¿qué te hace entender eso? Que un indígena está peleando para que caiga una persona de la monarquía. Un güero, bien güero. Y guapo, aparte de todo. Ujú. Entonces, la idea de ellos, cuando su gente lucharon en el lado liberal contra los conservadores, él se cambia al otro bando y empieza con los conservadores para traer eso. Cuando Porfirio Díaz pelea, joven, está en el lado liberal y luego se vuelve como conservador. Pues sí, lo transforma. Exacto, entonces, por eso les digo, en este podcast sale, la historia no es de un lado o del otro, la historia es la historia, cada quien buscaba algo, pero para la respuesta a lo que estamos platicando, en México, ese ha sido el problema. Entonces, cuando hablas de que, ok, si lo del español esto, pues es distinto, o sea, es muy parecido, pero es poquito porque en la situación de España, lo que se está buscando es que digan, sí vinieron y cometieron genocidio. Ajá. Entonces los españoles por algo estuvieron tantos años y por algo batallaron tanto para sacarlos. Los españoles no lo van a decir, y menos porque ellos tienen un problema interno muy fuerte. Aparte. Ajá. Un problema interno que los castellanos, los de Castilla, Ujú. los hispanos, pues en este caso, por hispanos en toda la Hispania, pero los castellanos, se echaron en bola a todos y dijeron, todos van a hablar español, y de repente empiezan a salir las comunidades que estaban divididas, Ujú. como Cataluña.
Valencia o arriba Bilbao, los vascos. Entonces ellos tienen un problema interno de lo mismo que sufre México en cierta manera, pero México sufre de una especie de mestizaje que todos somos mexicanos, sí, pero en la práctica la diferencia es que muchas personas, El rezago que hay de el cada, rezago, que hay de cada parte, pues. exacto, el rezago, el decir, por ejemplo, lo que platicamos hace rato, no, pinches Oaxaca, así, lo que estaban diciendo, Ujú, o grupos étnicos. claro. Entonces, cuando se habla ¿de qué puedo beneficiar? Pues, quién sabe qué puede beneficiar, pero también yo digo, ¿qué tanto les cuesta a España decir, güey, la neta sí fuimos y matamos a tanta gente? Ujú. Es decir, ellos no quieren dar su brazo a torcer porque no quieren que la historia los juzgue de esa manera, desde el punto de vista que lo estoy diciendo yo. Sí, porque pues, Des- los compararían con genocidas como Hitler. Exacto, exactamente. Del otro punto de vista es, bueno, ellos dicen, bueno, nosotros les dimos religión y es que como ahorita anda otro partido que se llama Vox que vino y conectó, porque ahí está, Ujú. no me acuerdo ahorita su nombre, discúlpenme el dato, se los debo, pero búsquenlo, googleenlo, con uno el representante del PAN, del panismo. Mucha gente está con Vox, entre ellos el que fue de Trump, el actor que andaba con Trump, que anda pro vida, Verástegui, Eduardo Verástegui. Oh, ya. Él anda con Vox y esa es esta cadena que viene Que subo- que subo conservadora que hace poco. dura, ¿eh? Que suba que hace poco. Sí, conservadora dura y que allá los están moviendo como fascistas en España. Ujú. Entonces, fíjense qué complicado es todo esto. O sea, decir, yo te estoy pidiendo que una disculpa pública para la reconformación de que la gente no es para nosotros. Eso Ujú. no es para, o sea, yo digo, sí, mis raíces indígenas, porque yo sí traigo por mi familia. Ujú. Y pues una situación que digo, bueno, pues los españoles, pues qué ya, qué sus rollos. Pero hay mucha gente, como cuando fueron con los yaquis y los yaquis dijeron, agradecemos que vengan y la Ujú. rebelión yaqui, Ujú. que fueron y los aplacaron. O en el sur de México, todos los movimientos genocidas en México. Pero- sí, y estás hablando pero estás hablando de un porcentaje muy escaso ya en la masa que somos ahorita, ¿no? Claro, sí. En el mestizaje que ya En se el formuló, mestizaje, pues. sí. Y está complicado el tema, Está güey. bien complicado porque yo digo, bueno, yo no tengo ninguna bronca, pero de repente digo, bueno, pues, Pues a lo mejor gente que sí no a lo tenga. mejor gente que sí. ¿Y por Y que le qué? duela y que es como cuando otro güey la cagó y sabe que la cagó y nomás ocupas que te diga, ya, güey, sorry, güey. Ujú, Y ya ujú, puedes ir con tu vida normal. ujú. Digo, Ahora, yo no comparto ese ideología con la gente, pero sí, ajá, pues hay gente que sí lo ocupa, güey. Hay exacto. gente que sí lo ocupa y a lo mejor, pues, puede Sí, ser y beneficioso de alguna manera. y luego se hablan sobre que, sí, que nos vieron esto, el otro, que mira, en el último tiempo, las mayores, sigue habiendo la hermandad en las altas cúpulas con los españoles. Claro, güey. Súper fuerte, Claro, ¿no? claro. Y está bien, ¿no? Porque en cierta manera cuando empieza mal, pues es cuando se empiezan a hacer ciertas ahí cositas medio interesantes. Pero bueno, esa era la parte, sí, en la opinión aquí un servidor. Y si no les gusta, pónganos ahí. Gente, eso fue sin pruebas ni dudas. Aquí está mi compañero Julianowski Nowski. y Markov Eh, dando notas de lo que está pasando en el mundo. Oye, ¿Qué? terminamos con una, ¿sabes qué? Y ahorita repites eso. Es importante para que no salga en otra. Híjole, está peligroso. Esta es como un extra. A ver, El expresidente de Estados Unidos, en este caso, ¿cuál? el expresidente que acaba de pasar, Ok. el de la administración 2016-2020, Ujú. dio una nota muy interesante en donde uno le daba como que el visto bueno lo que había hecho Putin. Ok. ¿Por qué no lo puedo hacer? No, ya sea, ajá. Por lo siguiente, él dice, déjame ver inclusive si lo encuentro acá, pero si no te lo platico. Ok. Él dice que, es más, lo voy a citar. Dice, vi en televisión lo que dijo Putin y pensé, esto es una genialidad. Putin declara una gran porción de Ucrania. Putin la declara independiente. Es maravilloso. ¿Qué tan inteligente es eso? Y va a entrar y va a ser pacificador. 2. Esto podríamos, lo que nos concierne, esto Ujú. podríamos haber hecho en nuestra frontera sur. De hecho, lo podemos hacer. Es la fuerza de paz más fuerte que se haya visto. Había tanques del ejército, más tanques de los ejércitos de los que haya visto en mi vida. Van a mantener la paz sin duda. Piensen en ello. Aquí hay un tipo muy inteligente, lo conozco muy bien. Muy, muy bien. Esa fue la segunda que dijo. Pero pues lo que ha hecho Estados Unidos, no con nosotros, gracias a Dios, Ajá. pero con otros países. Exacto. Entonces, lo que él está manejando es Es la dialéctica, la dialecta, ajá, durante partes de su gobierno, Ujú.
estaba platicando eso de traer tropas, pero en este caso viene de una manera distinta. Viene con la idea de que hay grupos eh, de personas que trabajan al margen de la ley Ujú, con estupefacientes ujú, y otro tipo de cosas, pero que controlan ciertas áreas, como ujú. si fuéramos Donetsk y Lugansk. Ok. Y que a través de la autodeterminación de esas personas están generando espacios como que Baja California es de fulano, Ujú, y que son los que mueven todo el estado. Entonces, ujú. Todo el país. todo el país, sí, ellos necesitan que, ¿saben qué? Vamos a mandar fuerzas que intervengan en México, no en la frontera, Ujú, que entren a México y que esas regiones las controlen. ujú. Pues es una invasión. Pues sí. Y es una situación así como que, Lo más que dándole un papel televisivo de exacto, película de Salvador, como siempre. como siempre. Estados Unidos lo ha querido manejar. Sí, pero el problema es, donde lleva esto la peligrosidad más alta, es que Pone una referencia. Van, no, pero aparte, güey, está ya generando su campaña. Ah, ok, pues ya. Exacto. Imagínate, la campaña ya está iniciando fue como, yo no sé si ya se la sabía que iba a pasar y ¡pum! Fue todo y se le está dando, ¿no? Pero de Oh, esa misma qué manera, miedo, güey, qué exacto. miedo, no mames. Sí, güey, de esa misma manera tengo el dato. En 1836, Texas se proclamó independiente a través del uso de una fuerza de protección a los granjeros que ya no querían estar bajo el mando del país mexicano. O sea, hay como que unas... Lo que dijiste ahorita, ¿te La acuerdas? referencia, sí, Imagínate sí, que sí. California, fíjate, por Pues eso. sí, ya, pues que nos agarren ya nosotros. Así que ahí está la historia. Es una... Fue un Un podcast, extra, un extra aquí un extra. pero muy interesante, muy interesante para analizar y para que ustedes piensen qué puede pasar. What if, what if. Sí, Gente, esto fue Sin Pruebas ni Dudas, aquí con mi SPND. compañerísimo Julianowski, yo pues Markov. Gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que nos estén viendo de todas partes de la República y del mundo. Y quisiera darle saludos a toda la gente, a todos los patrocinadores, a nuestro queridísimo nutriólogo Roel Sánchez, a Pati Fajardo Cocina Dark Kitchen, a nuestros estimados amigos de De Chicali Chicali Cocina de Cocina Uno. 1 al chef Aaron Mora. Que ya tenemos que hacer eso, lo digo Sí, en también cada... tenemos ahí invitados muy pendientes Sí, y pues a todo el equipo de Aquaquinet también. Aquaquinet. Pues... Por mi parte, hablando de eso, pues espero que les guste ese podcast. Quien haya llegado hasta este punto ha sido un podcast bastante pues, serio, si se puede decir de alguna manera. Espero que les haya gustado las opiniones, que lean, que se informen, que, no sé, tengan otras opiniones por otros lados, ¿no? No se casen ni siquiera con mi opinión para que formen su propio Bueno, con criterio. la mía sí, Sí, la de él sí. sí, la mía es irrefutable. Ajá, sí. Entonces, nada más, eso es todo. Por mi parte, como dice Marcus, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bueno, de donde nos estén escuchando en el momento que nos estén viendo. Recita que estén de lo mejor. Bye. Bye y salud. Saludcita.